Muy buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde. Hoy este bloque vamos a dirigirlo a educadores, a papitos, a personas que tienen a su cargo niños y adolescentes que de alguna manera saben que existe este problema y quieren ahondar un poco más en este problema que para muchos es un poquito confuso, porque aún los medios de comunicación nos ayudan a confundirnos un poquito en el sentido de que ponen en una misma plato lo que es la violación y el abuso, y son dos cosas muy diferentes. Cuando pensamos en violación, estamos pensando en un acto que generalmente es único, fortuito, ¿cierto? Que lo comete generalmente una persona extraña que el niño no conoce y que sujeta al niño o a un adulto también a actos sexuales sin su consentimiento. Eso es una violación. En el 100% de las veces la violación lleva una penetración, ya sea anal, oral o vaginal. Entonces, en ese entorno, pues casi que todos los abusos nos los meten allí y resulta que no. Lo que yo les voy a hablar para poder ser fiel. Ay, gracias, me lo voy a quitar, muy amables. Perdón. Para poder ser fiel al dolor que sienten los niños en el abuso sexual, necesitamos ahondar en el problema. ¿Por qué? Porque si queremos tener pequeñas intervenciones para grandes resultados, tenemos primero que conocer el problema. Entonces, voy a hablar un poquito, vamos a hacer una generalidad, y al hablarles de esto, ustedes mismos van a poder entender cuál es la dinámica del abuso sexual, que es completamente diferente a la violación. Entonces, una de las definiciones más completas que yo he encontrado frente al tema del abuso sexual lo da un autor que se llama Dan Allender. Él dice que el abuso sexual es cualquier contacto o interacción visual, verbal o psicológica entre un niño y un adolescente o un adolescente y un adulto en el cual al niño o adolescente lo usan como objeto de estimulación sexual, ya sea del propio agresor o de otra persona. Y él divide este gran bloque del abuso, lo divide por partes, porque es muy interesante que las personas, especialmente las personas adultas, nos digan: doctora, es que le mostró pornografía, sí, lo tocó algunas veces, pero no lo penetró, doctora, no lo ha abusado. No lo ha abusado sexualmente todavía, pero va para allá. ¿Cuánto lleva abusándolo? Y nosotros convencidos de que si no hay penetración, entonces no hay abuso. Entonces, Dan Allender nos deja y nos ayuda a ver cómo es esto. Entonces, existe un contacto sexual que es grave en todo sentido, pero desde muy grave a menos grave. Con esto no quiero decirles que entonces si es menos grave no hagamos nada. No, es grave. Para un niño es grave. Pero él lo cataloga como muy grave, que es la relación sexual, ya sea sexo vaginal, oral o anal. ¿Por qué? Porque esto implica penetración a cualquiera de los orificios del cuerpo del niño. Grave es un contacto genital sin ropa, manoseo o penetración y caricias en los pechos descubiertos, y besos eróticos como menos grave, caricias por encima de la ropa, ya sea en sus zonas privadas o íntimas o en zonas muy cercanas a ellas. Pero también existe la interacción sexual, y la interacción sexual es más difícil de reconocer porque no implica contacto físico y por lo tanto pareciera menos severa. Y esta interacción sexual la tenemos de manera visual, que es exponer al niño a escenas pornográficas. Yo aquí a los adultos les pregunto, hoy culturalmente pareciera que es muy normal la pornografía, pareciera que el deber ser de las personas adultas hoy es consumir pornografía, sin darse cuenta del daño en todas las áreas de su ser de lo que implica mirar este tipo de contenidos que se alejan completamente de lo que es una relación sexual entre una pareja casada normal. Hay mucha fantasía allí en la pornografía y esto va afectando a ese ser humano que la consume. Eso en cuanto a los adultos, pero tener revistas pornográficas o tener videos pornográficos o bajar de internet pornografía y tenerla en el computador y que a los chicos sea un deber ser, o sea lo más normal
tenerla para que los niños lo vean, perdónenme, eso es una forma de abusarlos, porque es una forma de exponerlos a situaciones que ellos no entienden, que ellos no están listos para entender en su totalidad y además los hipersexualiza. Entonces, por eso, una forma de abuso es exponer a los niños a escenas pornográficas o exponerlos a actos sexuales, órganos sexuales y prendas provocativas. Entonces, aquí, por ejemplo, el uso de prendas provocativas, ¿como qué? Nosotros hemos visto que hay algunas familias que sencillamente han tomado la decisión de vivir con libertad su vida, su sexualidad. Y entonces, ¿eso qué implica? El desnudo entre la familia, cosas que hacen que los chicos estén inmersos en situaciones que son propias de los adultos. Y uno se pone a pensar, bueno, pero entonces, ¿eso está bien o está mal? Pues ahora que vamos a hablar de las familias más vulnerables al incesto, nos vamos a dar cuenta que este tipo de familias que no tienen límites en el desnudo son muy vulnerables a este tipo de flagelo. Entonces, también tenemos una interacción sexual verbal, que es una propuesta explícita, seductora, descripción de actividades sexuales. Voy a ponerle un ejemplo. Un día estábamos haciendo trabajo de prevención a través de del currículo de sexualidad en un colegio, y cuando fui a trabajar con los chicos de segundo grado, o sea, con chicos de 8 años, ellos empezaron a ser muy reticentes a las clases de entrada, y entonces yo les pregunté, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me permiten darles clase de sexualidad? Y uno de los chicos me dijo, no, es que mi compañero tal, no lo nombró, no, él dijo que eso es horrible, y empezó a mostrarnos cómo era que tenían el sexo las personas, y eso es horrible porque nos describió, y entonces yo empecé a indagar, era un chiquito de 8 años, yo empecé a indagar con ese niño a través de esa semana que estuvimos en ese grado, y me di cuenta que el niño, el hermano mayor que tenía 15 años, le describía situaciones, le describía actividades sexuales, las actividades sexuales que tenía con sus amigas, su hermano se las describía al niño. Entonces, el niño, pues obviamente, un niño de 8 años no tiene la capacidad de entender todo esto y sencillamente fue y repitió con sus compañeritos lo que le había explicado el hermano. En el proceso tuve oportunidad de hablar con el hermano y le dije, tú estás abusando de tu hermanito. Me dijo, ¿cómo así que yo estoy abusando de mi hermano si yo ni siquiera lo he tocado? Yo amo mucho a mi hermano. Le dije, sí, pero al describirle las actividades sexuales que tú tienes con tus compañeras de curso, tú lo estás abusando. Este chico realmente entendió el daño que le estaba haciendo a su hermanito. Ya no podíamos repararlo, pero empezamos a trabajar con el niño para ayudarle a entender lo que era verdaderamente vivir una sexualidad diferente a la que él estaba escuchando de su hermano. Entonces, estas son situaciones que a veces nosotros tenemos dentro de nuestro entorno familiar, dentro de nuestro entorno cercano, que no nos damos cuenta que son situaciones abusivas para nuestros hijos. Uso de términos eróticos a modo de apodos. Aquí, por ejemplo, hay muchos chicos que enseñan a los más pequeños a decir, ¿tú sabes cómo es un beso francés? ¿Tú sabes cómo se da un beso francés? Mira, así se da un beso francés. Y empiezan a describirles las situaciones. De modo que los niños lo que hacen es repetir algunas de las cosas que otros han hecho o con ellos o les han mostrado. Y en ese sentido, pues tenemos niños que tienen conductas sexuales abusivas con otros, porque no los podemos llamar agresores sexuales, son niños, pero tienen conductas abusivas con otros y así se va replicando la situación de abuso sexual en medio de pares. Otra forma de interacción es la interacción psicológica, que es una violación de límites o fronteras, y esos son los niños que a veces los padres que tienen problemas de larga data entre ellos utilizan a sus hijos como consejeros. A veces los niños, viendo los problemas de los padres, se involucran dentro de sus problemas y entonces comienzan a ser parte del problema de los padres y a veces se violan las fronteras. Voy a ponerles un ejemplo que realmente tocó mi corazón cuando tuve el privilegio de acompañar a esta chica. Esta chica tenía 15 años, su papá era viudo y ella, cuando queda viudo su papá, ella queda con una hermanita. Y entonces su papá comienza a ir a cócteles con ella, pues era su hija mayor. Entonces empieza a estar en varias situaciones que eran propias de su trabajo o de su vida que hacía con su esposa, que estaba viva en ese momento, y empezó a llevar a la hija.
De repente, la hija comenzó a ocupar el puesto de la mamá y llegó a un punto donde él la violó. Esto es una violación de fronteras. ¿A qué lleva la violación de fronteras? A tener una relación tan cercana haciendo al niño como parte de la dinámica de los adultos y puede llegar a situaciones como el abuso sexual. Entonces, quiero mostrarles que el abuso sexual no es un evento único, no es un evento que se da ahora, es un proceso. Y un proceso que tiene que ver con una conducta abusiva. Hay un grupo en Colombia que se llama el Grupo Opciones. Este grupo trabaja hace muchos años, hace casi 35 años, y son los que nos han ayudado a entender la dinámica del abuso junto con la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, y han capacitado a los fiscales en Colombia y les han dicho, mire, es que la dinámica del abuso es completamente distinta. ¿Por qué? Porque hay una situación emocional, hay un atrapamiento emocional, y el niño queda atrapado en esa circunstancia. Entonces, el Grupo Opciones dice que la relación entre el agresor y el niño no es solo sexual, que va mucho más allá y por eso no es fácil para el niño salir de esta situación. Si el abuso se descubre, el niño tiende a decir que fue solo una vez. Muchas veces los niños que llevan siendo abusados por largos periodos, o sea, son abusos crónicos, ellos aman al agresor, son muy cercanos al agresor. Ellos quieren que el abuso pare, pero ellos no quieren que le pase nada al agresor. Y esa es la dinámica del abuso. Entonces, ¿cómo es esta conducta abusiva? Realmente, fíjense que uno dice, ¿de quién es la culpa en esta situación? Del agresor. Porque el agresor generalmente es un adulto, es una persona que sabe mucho más que lo que sabe un niño. Es un adolescente que tiene mucho más conocimiento de lo sexual que lo que tiene un niño de menor edad. Entonces, si nosotros dijéramos quién es el culpable de esta situación, realmente es el adulto. El niño no es culpable, porque el adulto va ganando la confianza del niño y del cariño que generalmente es de niños ávidos de afecto. Yo pregunto, ¿cuál niño no es ávido de afecto? Pues sí, hay niños más ávidos de afecto que otros, pero todos tenemos una necesidad de afecto, de valoración y de sentirnos importantes para alguien. O sea que aquí caben todos los niños. A veces dicen, no, es que el abuso sexual sucede en contextos de estratos bajos. Mentira, total mentira, le puede suceder a cualquier niño. Y yo les decía esta mañana a los profesionales que estaban aquí que es muy triste saber que en este momento tenemos que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños está siendo abusado sexualmente. Y que esta estadística tiende a ser cada vez más frecuente. Y de verdad, yo digo, ¿hasta qué punto vamos a llegar para poder entender? Porque si en este momento en el mundo están tratando de quitar la pedofilia como delito porque hay organizaciones que están haciendo activismo para poder quitar la pedofilia como delito, ya llevan muchos años, desde 1973 están haciendo lobby para poderlo quitar. Díganme en qué momento nosotros vamos a poder proteger a los niños si con las leyes que tenemos, que están escritas, no las ponemos a funcionar. Muchos de los países pasan por encima de las leyes. Entonces yo pregunto eso, pregunto cómo podemos nosotros ayudar a los niños a entender que las personas que los aman, que las personas que se supone que van a brindarles protección y cariño son las mismas que los abusan. Yo pregunto otra cosa, ¿por qué le hacemos esto a nuestros niños? ¿A cuento de qué? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros los adultos? ¿De dónde estamos recibiendo la información de que los niños son objetos sexuales de nosotros? ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo creo, no puedo decir tengo la respuesta, pero desde mi punto de vista, en el trabajo que hemos desarrollado durante 20 años, creo tener alguna respuesta, por lo menos desde nuestra óptica, que se las voy a presentar más adelante. Entonces, por eso, el adulto que gana la confianza del niño a veces ni siquiera necesita ganarla, ya la tiene, ya es una confianza dada porque es una persona muy cercana al niño. Empieza a tener manifestaciones juguetonas y ambiguas de afecto y estos acercamientos iniciales generalmente los niños no les provoca sospechas a los niños. Por ejemplo, hacerle cosquillas, rozar sus genitales durante el baño, decirle vamos a nombrar las partes del cuerpo y comenzar a enjabonarlo y a tocarle sus genitales. Todo eso pasa en el diario vivir del niño. O sea, el agresor es una persona calculadora y él sabe en qué momentos que son
del diario vivir del niño puede tener este tipo de contacto. Al comienzo el niño no desconfía del adulto y si algo le parece extraño, no es capaz de decirlo por lo ambiguo y confuso de la situación. Los niños tienen pensamiento concreto, si tú no les hablas claro frente a un tema y dejarlos como en la ambigüedad, eso lo entiendes tú como adulto, pero el niño no lo entiende. Al niño hay que darle órdenes claras, al niño hay que darle las cosas específicas para que pueda entender y pueda entender la diferencia entre una y otra. Por eso, poco a poco el agresor comienza a ganarse la confianza del niño y se hace amigo, compartiendo espacios, dándole regalos, estando con él. Y luego, entonces, inicia acercamientos seductores. Y yo les comentaba esta mañana que el acercamiento seductor a un niño no es como lo que usted y yo pensamos que es el acercamiento seductor, que tiene que ver con lo físico. No, estos acercamientos sexuales son a través del cariño, a través de la presencia, a través del juego, a través de hacerse el mejor amigo del niño, el tío más cercano, la persona más amable para el niño. Y después se instaura el abuso. Y este abuso tiene también un proceso. Este abuso generalmente comienza, nosotros por ejemplo quienes estamos entrenados en esto, podemos más o menos de acuerdo a lo que el niño nos dice saber en qué momento va el abuso, porque generalmente comienza con desnudarse y mirar a ver el niño qué hace, o desnudar al niño, o mostrarle pornografía y ver el niño qué hace. Si el niño no habla, si el niño no dice esto no me gusta y no quiero que lo hagas conmigo, el agresor va continuando al punto de que llega a los tocamientos. Generalmente lo que hace el agresor es empezar con un abuso sin contacto y luego va avanzando hacia los tocamientos, la masturbación, los toqueteos, los besos eróticos y finalmente la penetración. Entonces cuando las personas dicen, doctora, pero es que no lo ha penetrado, a ver, ¿cuánto lo ha abusado? Lo que pasa es que no ha llegado al acto penetrativo, pero ¿cuánto lo ha abusado? Y en eso se pueden pasar entre meses y años. Pero ¿qué pasa con los adultos que están alrededor del niño? Pues esta persona goza de la confianza del adulto. Y si ha pensado en un niño cuya confianza no se ha ganado, lo primero que hace es abordar a los adultos y ganarse la confianza de los adultos para que le den acceso al niño. Entonces yo quiero que entiendan que esto no es fortuito, esto no es que esa persona llegó y, no, es que él escoge su víctima, él sabe cómo hacerlo. Él va a su entorno, se hace amigo de todos, está cercano a todos y cuando quita las aprensiones de los padres, que son la fuente primaria de la protección del niño, entonces ahí ya tiene toda una carretera ganada para poder abusar del niño. Entonces cuando se instaura el abuso, lo siguiente es que el niño comienza a ver que hay un contacto que a él le parece extraño, que le parece raro, que esto no debería pasar y comienza a sentirse incómodo, a decir esto no me gusta y ahí es donde el agresor dice, no, pero esto que hacemos los dos es algo nuestro, es algo muy tuyo y muy mío, nadie lo podría entender, así que es mejor que lo guardemos en silencio. En otras ocasiones les dice, mira, si tú hablas de esto que está pasando primero, tú haces que yo haga esto contigo. Tú no deberías hacer algunas cosas que hacen que yo haga esto contigo. Y lo amenaza, por ejemplo, diciéndole que lo va a tirar del tercer piso, que le va a matar a su perrito, lo amenaza diciendo que va a quitarle el trabajo a sus papás, o sea, perdón, pero dígame una cosa usted como adulto, si una persona llega a amenazarlo así, usted por lo menos siente miedo. O siente, uy, Dios mío, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Bueno, imagínense cuando lo hacen con un niño. ¿Por qué? Porque es muy conveniente para el agresor callar al niño, porque así va a poder seguir accediendo a su cuerpo. Pero no solamente eso ocurre cuando la persona o la agresora, porque hay de los dos tipos, está dentro de un contexto familiar, generalmente lo aísla de sus hermanos. Y eso es muy fácil hacerlo. ¿Cómo lo hace? Pues dándole regalos, diciéndole delante de sus hermanos que es su hijo preferido, que él lo ama más que los demás hermanos. Pues eso genera una situación entre hermanos muy, muy grave porque hay competencia, porque ahí hay celos, ¿cierto? Y entonces va haciendo que los hermanos lo aíslen. Y esta circunstancia de alejamiento de los hermanos va haciendo que él esté cada vez más solo y que sea más vulnerable al abuso de ese agresor.
Entonces, la cosa es bien planeada, muy bien planeada, y por eso, entonces el niño se convierte en culpable y en responsable de la seguridad de los adultos y de la familia. Entonces, si vemos cómo nosotros trabajamos el tema del abuso, especialmente en niños de 11, 12 años, pues esta es una lámina que nosotros trabajamos dentro de nuestro material de sexualidad. Le decimos que hay un contacto sin tocarte, donde esta persona te muestra sus zonas privadas o íntimas, te pide que le muestres sus zonas privadas o íntimas, te muestra fotos, revistas, videos o audios de personas que están desnudas o realizando actos sexuales, te manipula y te obliga a presenciar actos sexuales entre adultos, te utiliza para producir material pornográfico pidiéndote que le envíes fotos desnudo o con muy poca ropa. Pues el sexting es una situación, es un delito, no solo en Colombia, sino en todos los países de América Latina, cuando se pide una foto desnudo o semidesnudo a un chico menor de 18 años, ni siquiera menor de 14. Eso ya es un delito porque lo están haciendo producir pornografía. En este caso, los agresores llevan al niño muchas veces allá. Entonces, este es el abuso con contacto y sin contacto, y aquí va un abuso con contacto. Entonces, ¿cómo son aquellos abusos con contacto? Permítanme un momentico, paso la lámina. Entonces, manoseándolo, toques con malicia en sus zonas privadas o en los lugares cercanos a ellas, te lleva a tener relaciones sexuales y hay un abuso ritual. Usted y yo diremos, uy, Dios mío, ¿cómo así que un abuso ritual? Sí, hay papás que para poder entrar en una secta, ellos entregan a sus hijos para que tengan relaciones sexuales con los directores de la secta. Y nosotros les decimos a los niños que ninguna de estas situaciones son normales, ni siquiera con una persona de tu edad, y tampoco son manifestaciones de cariño. Entonces, cuando un niño está atrapado en una situación de estas, miren, generalmente no hay ninguna prueba física. ¿Por qué? Porque los niños no hablan. 2 de cada 5 niños no le comentan a sus padres y se pueden retractar. ¿Y cuándo se retractan? Cuando el niño habla y entonces la actitud no es de apoyo ni de creerle, sino al contrario, genera un problema gravísimo en la familia y genera la presión de que se retracte. Por ejemplo, el niño se retracta. Por eso nosotros cuando un niño nos hable de abuso sexual, primero créale. Eso lo vamos a ver en la sesión de más tardecito. Primero créale, empiece por ahí. Y segundo, entienda que para que un niño le hable de abuso sexual ha tenido que vivir circunstancias que lo pueden llevar a un borde. El niño con una circunstancia no le va a hablar. Tiene que llegar a un punto en el cual la situación está tan terrible, lo lastima, lo lacera tanto que ya no aguanta más. Y es ahí donde el niño puede hablar, pero la mayoría de los niños guardan este secreto. Este es un secreto bien guardado y generalmente se guarda hasta la adultez, con una serie de consecuencias muy grandes para el niño, con una serie de situaciones muy difíciles de sortear después del abuso, que son consecuencias posteriores al abuso y no se hablan, nunca se tocan. He tenido en estos años de trabajo muchos adultos que me dicen, jamás había hablado de esto. Con nadie había podido verbalizar lo que me pasó, con nadie. Y son adultos de 30, 40, 50 años. Entonces, guardar este secreto es muy doloroso. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué tipo de persona hace esto? Wow, pues sí, los agresores dicen, es que yo lo amo. No veo. No, espérate, es que yo sé por qué las tengo acá. Tranquilo, no se me ha olvidado. Es que yo lo amo, ¿cierto? Pero lo ama muy mal, lo ama con una historia. Y entonces cuando vemos el tipo de agresores encontramos que ellos han tenido una infancia muy difícil. Y miren, la estadística nos muestra que los agresores sexuales, no todos los que han vivido abuso sexual se vuelven agresores sexuales, realmente el porcentaje es muy bajo, estamos hablando de un 39%. Pero sí han vivido otro tipo de negligencia y otro tipo de maltrato. Por ejemplo, maltrato físico, maltrato por negligencia. Ese maltrato sí los puede llevar. ¿Por qué? Porque aquí hay un desequilibrio de poder, aquí hay una búsqueda de poder sobre el otro.
Y eso es muy marcado en un agresor sexual. Y como vemos, pues obviamente personas que se excitan solamente con niños, que tienen fantasías sexuales con niños, tienen pobres habilidades sociales, manipulan y miren, la pornografía tiene el poder de que el tipo de pornografía que la persona consume lo puede llevar a la práctica de ese tipo de pornografía. Si la persona consume pornografía homosexual, es muy probable que tenga conducta homosexual. Si la persona consume pornografía infantil, es muy probable que se vuelva un agresor infantil, un agresor de niños. ¿Por qué? Porque la pornografía va llevando paso a paso a esa persona a practicar lo que ve. Entonces, el consumo de pornografía en estas personas es muy alto. Dentro de los adolescentes tenemos una diversidad de criterios. ¿Por qué? Porque hay autores que consideran que para que sea abuso sexual debe haber una diferencia de 2 años. Otros autores dicen que 3, otros que 5, pero créanme, en mi experiencia, aún entre pares hay abuso sexual. Cuando un niño que tiene mayor conocimiento sexual va llevando al niño, a otro niño que tiene menor conocimiento a situaciones que el niño no entiende, eso se considera abuso sexual. Entonces, por eso es importante entender que dentro de los adolescentes, pues hay jóvenes con bajo control de emociones, usan la seducción, pero usan la seducción no física, sino de cariño, ¿cierto? Son atentos, ganan el cariño, interés y la lealtad de los chicos más pequeños. Y miren aquí una estadística que realmente me pone pues a pensar. El 90% de los agresores son varones. Nosotros tenemos una estadística en Colombia que no sé si es igual en todos los países, pero en Colombia de 3.000 agresores varones hay 6 agresoras mujeres. ¿Me escuchó? Por eso no es que yo sea feminista y esté en contra de los varones, no, yo no soy feminista, pues por lo menos el feminismo no me representa en este tiempo, pero la recurrencia del abuso sexual en varones es altísima, o sea, es una cosa loca. ¿Hay mujeres agresoras? Sí, pero por favor, o sea, es que se las llevan de frente. Entonces, en este caso el 90% son varones y mire que el 48% han sido víctimas de abuso sexual en su niñez, pero mire, el 63% han sufrido maltrato físico y el 70% han sufrido negligencia. Entonces, por eso nosotros no debemos decir, ay, no, pobrecito, este niño que lo abusaron sexualmente, ¿qué le espera de su vida? No, le espera algo muy bueno, téngalo por seguro, no lo podemos tildar de agresor sexual. Entonces, entendiendo esto, también podemos ver algunos agresores en el contexto de la fe, y permítanme hablar un poco del contexto de la fe porque ya me he movido yo casi toda mi vida, ¿cierto? Y he podido analizar y poder hacer parte de equipos en prevención de abuso, donde podemos ver algunas características del agresor en el contexto de la fe. Y entonces, en este tipo de agresor es una persona manipuladora, autoritaria, que trata de controlar y que normalmente no empieza con un abuso sexual. Antes de que ocurriera el abuso sexual, comienza con otro tipo de abusos, como por ejemplo el abuso del tiempo de su comunidad, de la gente de su comunidad, o es dominante en sus relaciones. Y también hemos visto que es identificado con sus dones y desarticulado en su carácter. ¿Eso qué quiere decir? Que varias comunidades de fe colocan en el liderazgo personas que ni siquiera han tenido procesos en su vida. ¿Por qué? Porque se necesita gente. ¿Y dónde se necesita más gente? Pues para trabajar con los niños. ¿Quién quiere trabajar con los niños? Ustedes, yo. Sin ninguna selección de personal, sin ninguna posibilidad de tener una hoja de vida, por lo menos, para hacer ambientes seguros dentro de su comunidad. Sencillamente al que se presta como voluntario lo aceptamos. ¿Por qué? Porque necesitamos gente. Entonces, miren lo importante que es entender que sí, existen personas que son tremendamente religiosas y legalistas, pero viven una pseudo espiritualidad. Y entonces aquí es donde se empoderan en su autoridad, pero no han tenido un proceso de resignificación de su vida, de ver las cosas que han pasado, de poder acercarse realmente a la palabra del Creador para poder ser transformados. Muy bien, y dentro de este contexto ya les hablé de los agresores, pero un momento, ¿qué pasa con la familia? Porque si vemos la cultura, nos pone, a los niños nos los están dejando como carne de cañón. Les decía esta mañana que en Colombia acaban la Corte Constitucional que se ha tomado algunas atribuciones que no le corresponden. Una de las atribuciones que se tomó el 26 de agosto de este año fue
dictar una sentencia para que los adolescentes puedan casarse con adultos sin ni siquiera el consentimiento de sus papás. Y ustedes se ponen a pensar como papás, es que ni siquiera le estoy hablando de un contexto de fe, sino como papá, le estoy hablando como papá y como mamá. ¿Qué pasa si su hijito o su hijita llega un día y dice yo me voy a casar con una persona 20 o 30 años mayor que yo? Así como decimos en Colombia, ¿cómo le quedó el ojo? Pero eso ya está legal en Colombia. Y miren, nos van quitando progresivamente, no nos damos cuenta, pero nos van quitando la posibilidad de poder decidir sobre esto y nos lo están convirtiendo en ley. Entonces, ¿cómo vemos a las familias? Mire, esto me encanta. León Tolstoy dice, las familias felices, todas son iguales, pero en cambio las infelices cada una lo es a su manera, porque cada abuso sexual es único. ¿Qué hemos visto? ¿Qué han visto los expertos frente a las familias? Pues ellos definen algunos tipos de familias. La primera familia es una familia encubierta, en donde el clima de la familia es sexualizado. No se distinguen comportamientos afectivos y comportamientos sexuales. Comportamientos que son no evidentes, en ocasiones no hay tocamientos, pero sí miradas y falta de privacidad. La sexualidad en este tipo de familias no tiene límites y esto es lo que hace muy vulnerables a los niños al abuso. Esta familia encubierta tiene excesiva preocupación, por ejemplo, hay alguien que tiene excesiva preocupación por la sexualidad de los hijos e una intención en ella. Los padres sexualizados insisten, por ejemplo, en bañar a los niños en momentos donde ya los niños tendrían que hacerlo solos. Y a veces yo digo, ¿por qué se cae en este clima sexualizado? No es porque los papás digan, ay, es que yo voy a abusar a mi hijo. Yo les aseguro que no. Muchos de nosotros queremos hacer lo mejor para nuestros hijos, pero tenemos algunas situaciones que hemos venido adquiriendo, ya sea de la tradición familiar o de la cultura, que nos hacen pensar que eso está bien y que no va a pasar nada con los niños. Y resulta que no, resulta que sí ocurren consecuencias en los niños. Entonces, esta es una pregunta básica cuando nosotros capacitamos a los padres en sexualidad. ¿Cuándo, hasta cuándo debemos bañarnos con nuestros hijos? Déjeme darle una respuesta, no es la única, pero es una respuesta que viene con la experiencia. Miren, el niño durante sus 3 primeros años necesita la ayuda de sus padres, porque él solito no se puede bañar, él necesita que le enseñen y además necesita estar con alguno de los padres. Sin embargo, hay padres que no entran desnudos con el niño porque se sienten incómodos, está bien. Pero digamos que en términos generales un niño menor de 3 años ha visto la desnudez de sus papás porque los papás han tenido que ayudarle a bañarse y ha visto esa desnudez. Desde que el niño comienza a hacer las cosas por sí solo y pide hacerlo por sí solo, ya en ese momento no necesitas estar con él ni desnudo porque ya conoce la desnudez de sus padres y tampoco hacerlo por él, porque dentro de su desarrollo psicosexual es necesario que él empiece a hacer esas labores solito. Y es más o menos a los 3 años cuando el niño te dice, déjame a mí, yo quiero hacerlo. Listo, hazlo tú. Ven, yo te enseño a bañarte y déjame revisar si quedaste bien bañado. Y ahí, en ese proceso es normal. ¿Y qué pasa con los padres? Que por practicidad meten a los niños de 7, 8, 9 años con ellos a bañarse para que vayan rápido al colegio y todos salgamos al tiempo del colegio. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos quitándole un factor protector al niño. Le estamos quitando la posibilidad de hacerlo solo porque pues él no es tan rápido como lo hacen sus padres, pero al mismo tiempo le estamos quitando un factor protector. ¿Y cuál es? El respeto hacia su desnudez. Está en una edad donde él ya tiene que hacerlo solito y en la medida en que nosotros vamos ayudándole a entender que sus zonas privadas o íntimas son de él y que hay que respetar y que nadie las mira ni las toca para hacerlo sentir mal o aún para jugar con ellas, eso se aprende en el proceso de la vida, o sea, en la interacción con sus papás. Entonces, aquí no es que sea bien o mal, aquí es qué quieres lograr tú con tu hijo. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Quieres que realmente él respete su cuerpo, que lo haga respetar de otros, que él vea que papá y mamá respetan su cuerpo y entonces él no va a ceder tan fácil a que otro le diga, es que tú eres muy hot, déjame acercarme a ti porque quiero tocarte? ¿Qué quieres tú lograr con tu hijo? Entonces, por eso, este tipo de familias es uno de los tipos de familias. La otra, bueno, aquí hay otra característica importante y es
permiten que los niños presencien relaciones sexuales entre adultos. Y este es un error tan fácil de cometer, pero tan fácil, porque hay adultos que piensan que los niños dormidos no sienten. No sienten. Están ahí como, no, el niño siente. Y entonces, ahí, miren, yo siempre le digo a todos, las relaciones sexuales entre adultos son espacios de privacidad, son espacios de pareja. Los niños no tienen por qué estar ahí. Son espacios de pareja. Por lo tanto, así usted tenga una casa con puertas o tenga un espacio donde usted vive con sus hijos en el mismo espacio, deben haber espacios para los adultos y espacios para los niños, así sean divididos por una cortina. Punto. Y, bueno, pero es que la cortina, pues en la cortina escuchan, sí, por eso. Es que la sexualidad en la pareja es privada. Y entonces, si usted duerme en un espacio donde todos están juntos, usted tiene que buscar espacios para estar a solas con su pareja. Porque eso es una situación privada. Pero hemos tenido casos, especialmente, hay alguno de los dos que dice, ay, no te preocupes que eso ni sienten, están dormidos. Y los tenemos parados aquí cuando estamos teniendo relaciones sexuales. Nos volteamos y el niño está aquí parado. Ay, mijito, ¿qué pasó? Hombre, cierre la puerta. Pues si tienen puerta, cierren la puerta. Es un espacio de ustedes. Bueno, así nos metemos en este tipo de cosas. No, para nosotros ni siquiera las pensamos. Y niños y niñas con acceso a la pornografía. Ay, papitos, por favor, miren, no es un regaño, pero es un clamor el que yo les hago hoy. Miren, hace 10 años no sabíamos lo que representaba el Internet para los niños. Hoy sí, y créanme, ese aparatico es muy bueno cuando se sabe manejar muy bien, pero en general, cuando le dejamos a un niño de 7, 8, 9, 10, yo diría, en mi experiencia, que hasta los 14 y 15 años el aparato que es de él, de su propiedad, miren, cualquier cosa puede pasar porque tiene el mundo en sus manos. Yo les hago un llamado de atención. Realmente nosotros, a donde vamos, nuestros niños cada vez tienen más acceso a la pornografía. Si hace 3 o 4 años nosotros estábamos viendo que los chicos de 11 y 12 ya estaban accediendo a la pornografía y algunos ya estaban adictos, hoy estamos con chicos de 7 y 8 años ya adictos a la pornografía. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto? Yo les pregunto a los niños de segundo y tercer grado, ¿quién tiene celular? Y todos me levantan la mano. Y yo le pregunto a los padres, pero si su hijo va al colegio, vuelve del colegio, dígame, ¿usted para qué quiere llamar a su hijo cuando está en el colegio? Para ver si se tomó la sopita, para ver si está bien, si lo están pechichando o no lo están pechichando. ¿Para qué lo quiere llamar? ¿Por qué le está dando un celular a un niño tan pequeño? Y los padres me contestan, ay, porque es que ese es todos tienen celular, todos, o si no lo aíslo. Miren, ustedes se van a tener que dar la pela, papás, porque miren, hoy el acceso a la pornografía es, mejor dicho, ya no tenemos incidencia, ya es una cosa que se salió de las manos, y esto es una forma de abuso. Ahora, yo no estoy diciendo le compro el celular para que vea pornografía, no, pero si es necesario, porque hoy están metidos en plataformas para estudiar, usted tiene que colocar tiempos. Usted tiene que cortar el Internet a ciertas horas. Usted no puede permitir que su adolescente tenga el celular en la mano a altas horas de la noche cuando usted está dormido y él chateando con sus compañeros en conversaciones que, si usted las viera, tienen un alto contenido erótico. Si usted paga el celular y si usted paga el Internet, usted tiene la responsabilidad de administrarlo. Entonces, aquellos padres que están diciendo, no, yo sí le doy a mi hijo un celular, ok, con todos los riesgos que tiene, usted verá, pero perdón, usted tiene el manejo de ese celular. Porque una cosa es un niño de 8, 9 y 10, otra cosa es un muchacho de 15 y 16, pero miren, estas son puertas que nosotros le estamos dando a los chicos para que después sean adictos a situaciones como celulares e Internet, y digamos, ¿y ahora cómo lo saco de ahí? Pues porque le hemos venido dando desde muy chiquitos, papás que tienen a los niños comiendo en la mesa y el niño viendo el video para que le coman tranquilo.
O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué implicaciones tiene eso? Y la familia sociopática, me quedan 8 minutos, y hablo de estas 3 familias para darles un contexto. En el segundo bloque les vamos a hablar sobre factores de prevención. Entonces la familia sociopática básicamente es esa familia que uno dice, no, pero es que ¿cómo no? Pues, ¿cómo no? Mire, es que realizan actividades ilícitas o criminales, hay abuso de sustancias, hay involucrados en la pornografía y en la prostitución. O sea, son esas familias en donde siempre hay gente y siempre hay fiestas, ¿cierto? Y no hay un sentido moral, hay algunos que son adictos a las drogas, no trabajan. Este tipo de familias que generalmente reciben familiares como permanentemente que van a visitarlas. Y yo pregunto, papás, cuando usted lo visita, la familia, ¿qué espacio le deja? ¿Duerme con su hijo? Porque muchos, el tío que está ahí pernoctando durante 8 o 10 días duerme con el niño. ¿Qué espacio le están dejando a su familiar? El cuarto del niño, porque les aseguro que ustedes no ceden su cuarto, toca el cuarto del niño. ¿Y dónde duerme el niño o la niña? Los dejo con esa pregunta, porque uno por congraciarse con el hermano, con el tío y con el primo, lo deja dormir con el hijo o con la hija, en el cuarto del hijo y en el cuarto de la hija. Eso no se hace. Si nosotros tenemos visita, tenemos un espacio para tener la visita. Si no tiene el espacio para tener la visita, no la tenga. Pero aún así, si tiene que su hijo ceder el cuarto, el hijo va a dormir con usted al lado suyo. No en la sala ni en un lugar donde una persona externa que usted realmente podrá ser su hermano, su tío o su abuelo, pero usted no la conoce realmente y no sabe qué tipo de comportamiento tiene frente al tema sexual. Y nosotros, ¿por qué les digo esto? Porque en las familias hemos tenido que intervenir a la familia para que todos entiendan que la forma de ver la sexualidad o la vida sexual entre hermanos es diferente, así sean hijos del mismo padre, y que no todos tienen el mismo concepto de respeto. Y por eso nosotros hemos tenido que intervenir a la familia y decir, no, un momentico, espérense un momentico porque aquí hay cosas que están bien y cosas que están mal, y todos tenemos que meternos en el mismo barco. Entonces, por eso le animo a que piense en eso. Las familias que reciben gente que están permanentemente queriendo ser hospedadoras tienen que tener un espacio para hospedar. Si no lo tienen, entonces van, traen a su hijo, estar en su entorno mientras esa persona está y no le quitan los ojos de encima. No le quitan los ojos de encima. Otra característica de la familia sociopática es fiestas permanentes, no hay normas, no hay límites y no hay rutinas de educación. Y como ven, tenemos el otro extremo, ¿cierto? Y es la familia reprimida. Y en las familias reprimidas, entonces, pues, lo sexual es un tabú. De esto no se habla, se amonesta a los niños cuando hacen preguntas, se evita que se les habla de que eviten el sexo. No estoy en desacuerdo con eso, pero creo que hay que darles más información. Creo que los chicos adolescentes no están listos para tener este tipo de actividades porque no entienden las implicaciones que tienen. Y por eso nosotros sí deberíamos tener límites en ayudarles a entender en qué momento la actividad sexual es una actividad que se hace de manera madura, responsable, segura y en un entorno adecuado. Pero aquí, este tipo de familias, de esto no se habla, con ellos no hacemos ningún trabajo de sexualidad. Los niños aprenden a ser pseudomaduros y controlados, y entonces yo he encontrado mamitas, especialmente mamitas solteras, que dicen, no, mi hijo es una maravilla porque yo le he dado la llave, tiene 8 añitos, pero él llega del colegio, entra y él hace sus tareas y me espera solito mientras yo llego. Eso no lo tiene por qué hacer un niño de 8 años, porque usted lo está dejando muy vulnerable. El niño no tiene por qué ser un niño pseudomaduro. El niño no, usted por más de que quiera avanzarlo para que sea más responsable, no puede avanzarlo en su desarrollo. Los niños avanzan, eso es un reloj biológico que usted no puede mover ni para adelante ni para atrás. Entonces, por eso, estos niños que son pseudomaduros, controlados, que nosotros esperamos que tuvieran actitudes de adultos, este tipo de familias también es muy vulnerable. Y no hay libertad para preguntas y se amenaza con castigos.
Lo mismo predominan los sentimientos de miedo y de culpa. Entonces, fíjense dónde podemos nosotros encontrar mayor vulnerabilidad ante esta situación de abuso. Pero créanme, aún en familias bien constituidas, donde hay papá, mamá, solo es que estén pasando una situación de crisis, como por ejemplo la muerte de un ser querido, como por ejemplo la enfermedad terminal de alguno de los familiares, que impliquen una situación en donde papá y mamá no están pendientes de sus hijos, ahí puede haber un abuso. Con esto no les estoy llenando de miedo, les estoy enfrentando ante una realidad. Y esta realidad, pues obviamente implica que nosotros necesitamos hacer estrategias, porque esas pequeñas estrategias que nosotros vamos a hacer, especialmente en la familia, nos pueden llevar a muy buenos resultados. Y por eso quiero invitarlos a la siguiente sesión, porque vamos a ver un poco qué factores de protectores tenemos, no solamente nosotros como adultos, como padres, sino cómo podemos ayudar a nuestros niños para poder evitar una situación así. Ahora, quiero decirles que por más de que un niño esté entrenado en prevención de abuso, el niño no es responsable de no ser abusado sexualmente. ¿Por qué? Porque para el niño, la simple figura adulta, que normalmente el niño tiene que mirar así y el adulto lo mira hacia abajo, ya es alienante para él. O sea, usted no puede decir que por el hecho de que hagamos labores de prevención, las labores de prevención ayudan a los niños a estar más alerta y a decir, no, esto no me gustó, y a poder hablar con los adultos, pero el niño nunca es responsable de no ser abusado. ¿Quién es responsable de proteger al niño? Y no con esto usted va a tener todo el ambiente protegido. Hoy no, hoy no es posible. Pero, ¿quiénes son los responsables? Los adultos protectores, o sea, los adultos que están a cargo del niño. Y por eso es tan importante esto que estamos haciendo, ayudarles a entender la compleja dinámica en la que el agresor hace que caiga el niño, en un atrapamiento emocional que después para el niño es absolutamente difícil de salir y que es absolutamente también difícil de contar. Por eso, muchas gracias por escucharme. Vamos a dar espacio a la siguiente sesión y los espero en la siguiente sesión que yo voy a dar. Bien. Me queda un minuto. Me las pongo. Estaban aquí. Ahí sí se me olvidó dónde está el... Me traje mis gafitas rosadas. Aquí está el... Me traje mis gafas rosadas porque ya es tiempo de que nos las quitemos. O sea, nosotros como familias anhelamos un mundo bueno, un mundo feliz para nuestros niños, un mundo donde nuestros niños puedan crecer saludables, sanos, viviendo una sexualidad con inocencia, acorde a su edad, a su nivel de desarrollo. No tienen por qué ser hipersexualizados como lo que estamos viendo hoy a través de los cursos de educación sexual integral. No tienen por qué exponerlos a eso cuando los niños no lo entienden. Nosotros anhelamos este mundo, pero tenemos que quitarnos estas gafas para poder entender cómo es que ellos están viviéndolo. Quitémonos las gafas rosadas, porque el mundo hoy, si antes para nosotros por lo menos teníamos principios y valores que nos ayudaban a discernir un poquito, hoy nuestros niños están metidos en un mundo donde no hay tantos principios claros para sus vidas. Así que les invito a que piensen en las gafas y que se acuerden de esta vieja que se las puso delante de ustedes para hacerlos reír.